Hola, soy Elian Pardo y esta es mi historia. El Elian partió en primero medio en el liceo y en mayo, junio por ahí, él fue diagnosticado con un glioma de alto grado. Cuando nosotros nos diagnosticaron, yo dije, mi hijo no va a llegar a cuarto medio. El diagnóstico de él era una expectativa de vida del 10% a 3 años y con radioterapia. Eso quiere decir que su cuerpo se va a ir deteriorando mes a mes. El tratamiento de él era paliativo. Lo primero que yo pedía era que mi hijo tuviera tratamiento. En esos 2 años estuve estudiando en la escuelita hospitalaria Ezequiel González de la Fundación Nuestros Hijos. Yo no tenía idea de la existencia de un colegio hospitalario. Apenas me lo mencionaron, yo no supe cómo reaccionar. Nunca me imaginé que pudiera existir algo así. También lo de los cursos, que en una sala hay varios niños de distintos niveles. Me sorprendió bastante, pero no, realmente no me molestó ni me complicó tampoco esa parte. Estuvo bastante bien y aprendí bastante. Cuando llegué al colegio hospitalario había gente, pero al 2023 estuve solo como un mes entero en la sala. ¿Qué te toca hoy día? ¿El electivo? Hoy día tengo que preparar los últimos detalles del día del libro. Ah, ya. Este es el trayecto que hago todos los días desde mi casa, Los Espejos, hasta el liceo de aplicación. Estuve por 2 años fuera por la enfermedad que tuve. Puedo moverme bien. El recorrido que hago yo desde mi casa hasta acá lo hago completamente solo. No necesito de ayuda para el recorrido entero. Este es mi colegio. Ahora vamos a entrar a clase. Elian Pardo, tercer H. Este es el liceo de aplicación donde yo estudio actualmente. Es bastante grande. Me he sentido cómodo. No he invertido mucho con la sala. No estoy acostumbrado a un colegio tan grande. Pero me he acostumbrado bien. Me trataron como cualquier otra persona. Me estaba nervioso, claro, a la vuelta. Después de 2 años, claro, voy a estar nervioso. Pero me junté con mis amigos y apenas los vi y me tranquilicé al tiro. Fue increíble. Elian ha tenido una integración bastante positiva, se ha hecho parte de un grupo que lo apoya bastante, que tiene amigos ya que están plenamente consolidados y la verdad que ha llegado a un curso que es bastante integrador, bastante empático y él se siente bastante acogido y bastante contento dentro del curso. Desde el punto de vista emocional debo decir que se ve muy contento, se le ve muy feliz, viene prácticamente todos los días, atiende las clases, es tremendamente participativo y lo mejor de todo es que se le nota entusiasmado. Desde la perspectiva académica, evidentemente con 2 años que ha estado fuera del sistema formal, por decirlo así, le faltan algunos contenidos, algunos elementos que tiene que desarrollar, pero eso es una cosa lógica. También quiero destacar que él tiene una gran habilidad por el dibujo y es una persona tremendamente sensible, por lo tanto tiene bastantes capacidades como para poder hacer muchas cosas positivas dentro de sí mismo y se le ve un gran avance personal. Volvió a su colegio, entonces para nosotros era volver a la vida de nuevo. El tratamiento me dejaba muy cansado y obviamente como al dejarme cansado me dejaba un poquito mal de ánimo. Entonces como que me frenaba un poco en la parte académica. Cuando a un niño se le diagnostica una enfermedad, la edad de él es complicado porque los genios son como bien de sub y baja. Entonces él estaba como muy enojado con la vida, con todos. Y con los tratamientos que se hicieron en el hospital y en la fundación con terapia, él fue cambiando muy así hacia arriba. Yo he visto que el proceso ha sido muy bueno en todo sentido, porque allá las tías lo han ayudado a él en su aprendizaje. Y han funcionado bastante bien todo lo que él ha reforzado ahí en la fundación. Y el cambio que tuve de estar como solo a tener bastantes compañeros tampoco me complicó, la verdad. Gracias a mis amigos pude integrarme bien. No me sentí en ningún momento que mis habilidades se hayan frenado. El colegio hospitalario yo opino que me ayudaron bastante a mejorarla. El día de mañana puedo seguir cumpliendo mis sueños y hacer lo que me gusta.